y don José Seco. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, presidente de Educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Oye, Amparo, muchas gracias por la poinsettia que nos has traído aquí. Bueno, es un poquito, ya estamos en periodo de Navidad y hoy hemos pasado por Viveros Mesado en Torrent y hemos pensado, oye, vamos a llevarles algo a nuestros amigos de Intereconomía, que además habéis cambiado aquí el escenario. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el vinilo que tenemos aquí? Me encanta. Es azul, me encanta. Está muy chulo. Don José Seco, estáis en la radio, no estáis en la tele. Todo se andará. Todo se ha dicho de paso que estamos precisamente en ello. Pues muchas gracias por el detallito navideño. Pues oye, hay que dar también la alegría a estas Navidades que llegan y también para que la transmitamos a todos los que nos escuchan. Y además con el añadido también importante de fomentar la actividad y el consumo, ¿no? El consumo de nuestro comercio local. Y es que decirlo, aquí en Torrent tenemos uno de los tantos viveros, es Viveros Mesados, es un vivero muy tradicional de muchísimos años, familiar, y además, bueno, tiene unos detalles preciosos y queríamos traeros la Navidad de Torrent aquí a Intereconomía. Pues muchas gracias. Cuando no son las vitaminas torrentinas, ¿no? Amparo Chus es las vitaminas torrentinas del chocolate. El chocolate torrentí. ¿Tú lo has probado, José? Sí, el chocolate ¿Ya lo has probado? Sí. mira cómo lo sabe. Bueno, vamos a hablar con vosotros de educación, pero en primer lugar vamos a ver si podemos hablar con tu compañero, concretamente del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana, pero en el área de sanidad. A ver si en unos segunditos, un poco tiempo, podemos hablar con Fernando García, para conocer la última hora, que duda cabe también respecto del tema ahora mismo de la evolución, ¿no? de la pandemia. Y como digo, aprovecho vuestra presencia aquí para hablar obviamente del tema de educación y a ver un poco el escenario que tenemos ahora. Amparo incansable, todos los días estáis recogiendo las amparos, estáis recogiendo firmas, ahí pegando el madrugón correspondiente. Tenéis la despertar. Tenemos la despertar, el equipo de concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Torrent, pues nos planteamos el llevar la recogida de firmas a donde están los padres, ¿no? Que es en las puertas de los centros educativos, y de buena mañana allí estamos, y hoy hemos ido también a uno y nada, aquí estamos. Bueno, don José, ¿cómo va evolucionando el curso? A lo tonto, hemos recorrido un tramo ya, a trancas y barrancas. ¿Tú te acuerdas cuando empezábamos? ¿Os acordabais cuando empezábamos en septiembre diciendo, madre mía, qué va a pasar en el curso y tal? Pues estamos ya a punto de llegar a uno de los epicentros casi del Ecuador, que es la Navidad. ¿Qué un poco conclusión sacáis de estos meses? A ver, ¿qué hemos aprendido y qué tenemos que mejorar? Bueno, yo creo que ha quedado la primera evaluación por parte de alumnos y de padres, que ya van a llegar las notas o están a punto de llegar las notas, pues evidentemente mejor de lo que nos esperábamos en el sentido de incidencia del COVID. Alrededor del 85% de los centros educativos no han tenido incidencias importantes de confinamiento, etcétera. Y también es cierto que ese número no nos debe de relajar, dado que el esfuerzo fundamental lo ha hecho el equipo directivo de cada uno de los centros y los docentes en general, puesto que de muchas de las medidas que le hemos planteado a la administración o se han quedado en el archivo y no han hecho caso a día de hoy todavía de ellos. Y otras medidas sí que las han ido adoptando, pero no en la intensidad y la amplitud que corresponderían las últimas propuestas, pues el tema de los filtros, etcétera, que era una propuesta que CESIF llevaba desde hace varios meses y que evidentemente se quedan limitados a esas aulas que ahora el conseller comenta que tenían una ventilación deficiente, cuando a inicio de curso en septiembre todo estaba perfecto y todo era genial. Bueno, Amparo, como digo, como estáis al pie del cañón literalmente cada mañana, ¿qué os transmiten padres, docentes, alumnos? En este caso, obviamente, vuestra área es Torrent, pero bueno, es un reflejo estupendo porque además es una ciudad importante y con muchos centros educativos, pues podemos tener un poco un reflejo de... Es verdad que cada situación, cada área depende de determinados factores, pero bueno, creo que es un barómetro muy interesante conocer la actividad en Torrent. Con José, porque además te lo transmiten los padres, es decir, yo creo que el gran esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa a nivel de los docentes, pero también de los propios padres, para que la incidencia en las aulas sea mínima.
mínima, ¿no? Y es un esfuerzo, yo creo que muy elevado el que ha hecho el profesional de la educación todos los días. Además es algo que hemos podido observar como estamos a la entrada de las puertas de los colegios de buena mañana, ves el trabajo que hace cualquier docente con la entrada, la toma de temperatura, el gel hidroalcohólico, el intentar mantener la distancia de seguridad. Y también habría que apuntar, y yo creo que es una reflexión también porque por eso decía yo que es tan importante la labor que han hecho los docentes y los padres en este sentido. En relación al índice de incidencia en las aulas educativas, lo que sí que se está llegando a la conclusión es que en los centros y sobre todo en lo que es la atención en primaria, la incidencia es bastante baja, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el problema empieza a surgir ya cuando el alumnado ya está en el área de secundaria y de bachillerato, posiblemente pues porque ya en sus propias características su movilidad es más grande e incluso de alguna forma el tutelaje de los padres a la hora de la entrada y la salida ya no es tanto. Entonces habría que hacer esa pequeña reflexión sobre todo al colectivo de estos jóvenes nuestros, que no quiero decir que sean todos, pero sí que de alguna forma pues hay que incidir muchísimo más en ellos, ¿no? Bueno, claro, aquí es el mensaje de cada día al final. Esto es responsabilidad de todo el mundo. Es decir, aquí no podemos achacar culpa a ninguna administración, porque si nosotros no nos comportamos como debemos, pues no podemos tener a un policía detrás, ¿eh? Eso es un tema indiscutible. Vamos a conocer la opinión, como digo, sanitaria de última hora. Hablamos con José, con tu compañero, con Fernando García. Fernando, buenos días. Fernando, no lo tenemos. Pues no lo tenemos. Bueno, pues seguimos. A ver si ahora podemos volver a contactar con él. Que digo que al final no podemos tener que decir un policía en cada sitio, en cada lugar. Pero bueno, a nivel de administración, como estamos apuntando, bueno, pues se va haciendo lo que se puede, pero claro, es insuficiente, José, para todo lo que hay que combatir y solventar cada día. Y sobre todo, una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, el tema de la ventilación, porque claro, tener la ventanita abierta hoy, pues a 10 de diciembre como que ya fa fresquet, ¿no? Fa frescoleta ya. Ya no estamos con el airecito cálido del verano. Claro, lo que nosotros desde CESIF hemos siempre defendido es que no se puede fiar la ventilación de las aulas, sobre todo en épocas de frío como las que ya estamos viviendo esta misma semana y la semana pasada, en algunos días de la misma, simplemente a tener las ventanas abiertas y por eso se ha trabajado desde nuestro sindicato en proponer a la administración esos filtros y esas renovaciones de aire para que realmente aseguremos esa ventilación y esa seguridad en los centros educativos, cosa que a día de hoy pues la respuesta que ha tenido la Consellería creemos que llega tarde y además por otro lado creemos que es insuficiente. Dicho esto, al final lo más importante es que nuestros alumnos deben de tener unas condiciones mínimas necesarias, igual que los docentes, a la hora de poder desarrollar su trabajo, que es estudiar, igual que la de los docentes es impartir y estar junto a nuestro alumnado en unas condiciones mínimas. Y yo recuerdo, y no hace mucho de esto, cuando hablábamos de las temperaturas de confort mínimo necesario para tener un buen rendimiento, y parece que ahora eso se ha olvidado. Entonces, aquí lo que hay que combinar es esas temperaturas razonables con una buena ventilación, y una cosa no está reñida con la otra. Lo que está reñido es que para hacer eso bien y para hacerlo de forma coordinada, la administración se tiene que poner las pilas, la administración tiene que agilizar ese movimiento lento que tiene y que siempre va a contracorriente de lo que se le propone, porque nosotros desde el sindicato CESIF lo que tenemos claro es una cosa: no hacemos ninguna crítica gratuita, toda crítica va acompañada de el argumentario correspondiente y de medidas que podrían solucionar ese problema. Sois constructivos y además evidentemente queréis mejorar el día a día. A ver, Fernando García, a ver si tenemos suerte ahora. Buenas. Pues no sé qué pasa con la llamada con tu compañero. Cada vez que le doy paso. En fin, respecto a este tema, Amparo. Sí, respecto a ese tema, la verdad es que sí que oímos el anuncio del conseller en el cual sí que iban a hacer esa derivación a los centros de esos filtros, pero yo coincido con José, es decir, ese tema llega tarde. Y no es que llega tarde, porque al final creo que es necesario y se va a implementar, pero también vamos a ser realistas y esto va a llegar, me imagino que en 2021, cuando termine este trimestre y empezará a llegar a los centros educativos. Y muchísimos padres en estos días, cuando estábamos en los centros, y algún docente también te dice, claro, la situación que se planteaba en el mes de septiembre, decirles, oigan, por favor, habiliten a las aulas de una serie de filtros y una serie de dispositivos
porque aunque sabemos que en la Comunidad Valenciana a lo mejor las temperaturas no son muy bajas, sí que es cierto que no son muy cómodas por el frío y la humedad que generan. Y algunos nos dicen, es que hay veces que una madre me dice, le pido al profesor que me cambie a mi hijo porque le da la ventana. Sí, claro, si se pasa toda la mañana al lado de la ventana está abierta, aunque la calefacción esté en marcha, al final las condiciones no son las más adecuadas y claro, tienes la sensación de que posiblemente puede coger un resfriado o algún tipo de... A ver si tengo suerte y consigo hablar con tu compañero, Fernando. Hola, ¿qué tal? Por fin, a la tercera va la vencida. Bueno, aquí estoy hablando con tu buen amigo José Seco, también colega del sindicato CESIF y con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrent, y también forma parte del ámbito del Comité de Educación en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, no lo olvidemos, y exalcaldesa además también de Torrent, con lo cual tienen pues mucho criterio para aportarnos y para ayudarnos a todos. Bueno, tú cómo ves precisamente este tema que estamos comentando, la ventilación de las aulas, decía Amparo el tema de la humedad, claro, ponemos la calefacción, pero luego tenemos la humedad, pues fa frescoreta, claro, es que a 10 de diciembre pues es lo que hay. Nuestra tierra es cálida, pero a tanto no llega. No estamos con el bañador. No somos canarias. Hay unos aparatos que nosotros hemos pedido a la Consejería de Sanidad para que los ponga sobre todo los centros sanitarios, pero también podría ser extensivo a los centros educativos, que serían los filtros estos de regeneración de aire, filtros EPA, que suelen ir bien y vamos, es otra medida más, aparte de la ventilación y vamos, mantener la distancia de seguridad, lavado de manos, mascarilla. Nos ha dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Salvador Puigdengolas, que la recirculación del aire, si los conductos están limpios y como toque y como corresponde, y la aplicación de esos filtros EPA u otro tipo de filtros, no tienen por qué ser únicamente los EPA, puede ser suficiente para garantizar una buena salubridad del aire. Lo digo porque es que estamos un poco obsesionados también con el tema de la ventilación, que evidentemente es lo mejor, pero si no, es decir, hay sistemas de reciclaje de aire y de ventilación que permiten tener unas buenas condiciones. Sí, es que esto exacto, es el conjunto de no una cosa, no solo, por eso le digo yo que, a ver, ese conjunto de cosas, si tenemos los filtros limpios, si hay buena circulación de aire, pues eso de momento lo tenemos ahí con unas garantías, después viene todo lo demás, claro. Claro, José, a ver. Sí, como bien dice mi compañero, son medidas que complementan, que ayudan y que en conjunto son las que garantizan esa seguridad. Y además, nosotros los ejemplos que le hemos puesto, en nuestro caso a la Consellería de Educación, es muy sencillo. Oiga, ustedes van en coches oficiales. Y el coche oficial tiene un sistema de calefacción y tiene unos filtros. Todos. No he visto ningún coche oficial que vaya con las ventanillas bajadas. No, la verdad es que no. Claro. Es decir, hoy en día, en todas las revisiones te cambian ya los filtros de los coches. A este respecto, precisamente, Amparo, sin ir más lejos, en Torrent, claro, ¿cómo se controla que ese nivel de circulación, de ventilación del aire en los colegios sea el adecuado o el proporcional? Yo puedo entender que puede haber instalaciones obsoletas. Todo esto me entra a la cabeza, porque nos ha venido esto de golpe y, claro, no es fácil llevar a cabo a lo mejor estos procesos de renovación de maquinaria, de filtros, etcétera, pero bueno, hay que ponerse a ello. ¿Cuál es un poco la situación que tenéis vosotros en Torrent? Claro, nosotros lo que estamos observando, por lo que nos trasladan, es que de alguna forma es lo que trasladaba José, es decir, sí que hay aulas que sí que dan esa opción de poder tener esa ventilación por las ventanas, por el juego del aire, que al final dices dejar la puerta abierta y circular, pero hay otras aulas que es muy complicado porque no existe una ventilación adecuada ni un juego del aire, ¿no? Y en esas aulas, pues tanto el docente como muchas veces los padres de los alumnos están un poco intranquilos, ¿no? Incluso a veces en los momentos de algunos espacios de lo que es los propios comedores, que también sabemos que en la mayoría de los centros incluso han hecho diferentes turnos o incluso han habilitado diferentes zonas para que puedan estar suficientemente distanciados los alumnos. Pero sí que es cierto que hay algunas zonas que es muy complicado y incluso puede suceder incluso en un aula de los propios docentes, de los profesores. Entonces, claro, creo que es una medida que debería haber aplicado la propia Consellería nada más iniciar el curso. Claro. Es decir, teniendo claro que en el mes de septiembre se inicia el curso escolar, había cosas que eran de prioridad máxima, tanto por la salud como por la docencia. Sí. Es decir, el aportar los suficientes dispositivos electrónicos y la suficiente cobertura electrónica a los centros educativos y a los alumnos, como la parte de sanitaria y de prevención que sería con estos filtros. Y ¿no? lo lleva un Porque paso... además, perdona, sí. Lo que sí que está viéndose claro es que la situación del COVID
ha venido para quedarse una buena temporada. Claro, es lo que iba a decir. Y no podemos pensar que en el mes de marzo o abril vendrá mejor tiempo, pero esto se habrá finalizado, porque al final lo que te está llegando por todas las vías de información es que si la vacuna esta llegará y lo que exista llegará de ella la misma, pero sí que es cierto que tendremos que convivir durante varios años, no digo muchos, no me atrevo, pero sí varios, sí, con esa situación, con lo cual es una inversión en salud y en prevención en los centros educativos. No hace falta ser muy inteligente para saber, ¿verdad, Fernando?, que los procesos de vacunación son largos, son difíciles, son complejos. Claro, a ver, ayer enseguida se alarmó, pues reacciones alérgicas y no sé qué, que son procesos completamente normales. Es decir, es que vamos aquí literalmente a salto de mata y no vamos a tener una varita mágica las primeras de cambio. No todo el mundo va a asimilar igualmente la vacuna. Vamos todo lo bien y rápido que podemos, pero no vamos a tener una solución, porque como yo vengo repitiendo, para el próximo año, sin ir más lejos, aunque los periodos de vacunación vayan bien, es que mínimo para notar unos efectos un poco de disminución de la pandemia nos vamos a ir al mínimo el próximo verano. Y es que no, ¿es así o no? Sí. Claro. La verdad es que primero hay que planificarlo, y bien planificado. Después hay que organizarlo, y después sobre todo el tema de distribución, que nos claro, que esta es otra, claro, es que no, y luego los grupos de riesgo, es decir, como dice Amparo, esto va a estar con nosotros una larga temporada. Volviendo al tema de ventilación, la cuestión es, supongo que, como dicen, me ha gustado mucho el ejemplo de José, ¿no?, que los coches oficiales no llevan las ventanillas bajadas, pero si trabajáramos mucho en la renovación del aire de interiores, etcétera, creo que tendríamos mucho adelantado, no solo por la pandemia, sino de cara al futuro, porque tradicionalmente los centros educativos han padecido esto. Yo recuerdo de cuando era niño que había, claro, horas de concentración de personas que el olor era insufrible, pero claro, por una acumulación de niños, de chavales, por ejemplo, ya en cuanto había un poquito de calor, etcétera. Es decir, hay que trabajar mucho, que la pandemia sea también la excusa para mejorar todo esto, ¿no? Claro, hay que ir mejorándolo eso, y además es que hace necesario con la pandemia esta situación, que te digo que esto ojalá, fíjate, hasta verano yo creo que vamos a tenerla, seguro. Hombre, segurísimo. Bueno, entonces, tú nos decías el otro día que habíamos pasado del 30, ya así ya te libero, del 30 al 20% de ocupación en UCIs, la mejor noticia, pero aún así, en las últimas 48 horas, 37 valencianos han perdido la vida. O sea, tenemos un pequeño repunte ahora. Claro. Ahora hay un pequeño repunte que nos preocupa mucho, y dentro de 2 semanas veremos lo que ha sucedido este puente. Es lo que te iba a decir. Tú tenías mucho miedo con este puente pasado. Sí, sigo sigues teniéndolo. Sigo teniéndolo. Todos los profesionales, compañeros que hemos estado hablando, pues la verdad es que nos da mucho miedo el llegar a Navidades con un repunte importante, y después las propias Navidades. Ojo, no nos cansamos de decirlo. Hay que respetar las medidas de seguridad, lavado de manos, mascarilla, ventilación. Si no, el virus no hace puente. No se va de Navidades. Para nada. El virus está con nosotros. Y lo podemos llamar oleadas, pero es simplemente el margen de actuación que le dejamos. ¿Es así o no? Sí, no podemos... Si le dejamos actuar más, se rebrota. Si no, lo controlamos. Más que hablar de oleadas, es un ejercicio de control. Eso está clarísimo. Claro. Si nosotros nos descuidamos, el virus nos adelanta. Y tenemos que intentar ir por delante con medidas de prevención, con lo que estés comentando, hay ventilación, con todas esas medidas. Ha habido un pequeño repunte ahora. Es poco, 1.527 en estos días. Pero claro, nos preocupa mucho la situación, que en 2 semanas lo veremos, 10 días, 2 semanas lo veremos. Ya, pero la media sigue estando entre 1.500 y 2.000, prácticamente casi a diario. No es una, desde luego, una tontería. Ayer veíamos una tabla en los informativos, por ejemplo, en informativos de las televisiones, donde la Comunidad Valenciana ha dejado de ser la tercera por la cola para irse casi hasta la mitad del nivel de incidencia ya a nivel nacional. De hecho, ahora mismo hay nivel de incidencia más bajo en Madrid o en Cataluña. Es verdad que estos son picos y que va a días, pero bueno, estamos dentro de la lógica de lo normal, o como bien apuntas, hay un rebrote o un pequeño repunte que no nos puede hacer bajar la guardia.
hay ligero repunte que estamos detectando y no podemos bajar la guardia, desde luego, y yo lo sigo diciendo, es decir, no podemos bajar la guardia y hay que estar pendientes y con mucha alerta, como se dice, hay que estar con los ojos abiertos y las orejas tiesas. Porque esto nos puede... A ver, el virus no perdona, es que no perdona, y simplemente cuando hay un fallecimiento ya hemos perdido. Hemos perdido. Efectivamente, pues imagínate, 37 y 337, claro. Si no recuerdo mal, a nivel nacional, que es una barbaridad, que no lo podemos olvidar. Gracias, Fernando, por la última hora. Estaremos Venga, UCI se mantiene en ese 20% de ocupación. Sí, se sigue manteniendo ese 20%, quizás han mejorado un poco, sobre todo debido pues a que este puente se verá dentro de, calculo yo, una semana, 10 días, ha mejorado un poco, pero digo, a nivel de ingresos sí que ha habido un pequeño repunte que vamos a ir viendo, y nada, eso, ¿sabes? Muy bien, pues nada, te dejamos ya, gracias, amigo, un fuerte abrazo. Oye, seguimos ahí. Pues este es el panorama, Amparo. Es un panorama muy delicado, y yo también quería trasladar un poco la queja de las personas. Es decir, estábamos hablando del puente y a muchísimos valencianos nos llamó la atención, tal vez por la situación en que estamos, en plena pandemia, que incluso el día 7 los centros de salud estuvieran cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban cerrados el día 7? Porque son, claro, acuerdos que hay entre la Consejería de Sanidad y el personal sanitario, pero entre otras cuestiones es porque al personal hay que darle descanso. Claro, hay que darle descanso, pero también habría que haber planteado, decir, lo que se me está diciendo siempre, reforzar a nivel del personal, reforzar las instalaciones. Reforzar las instalaciones a nivel de todas a nivel informático, a nivel telefónico, para que todo el mundo al final pueda tener la atención. Yo vi a personas en Torrent que decían, es que me he ido al centro de salud y me he encontrado las puertas cerradas. ¿Qué hago? Está claro que están los servicios de urgencias, pero a veces están trasladándote situaciones menores, que dices, yo llamaría por teléfono, si se pone en contacto mi médico, me dice qué medicación, si se tengo que seguir dando a mi madre o no. Entonces, claro, dices, sí que es esa pequeña reflexión, ¿no? Yo lanzo esa pequeña reflexión a la Consellería, al menos en esta situación de pandemia, y además que se hubiera dado una respuesta y en previsión a otras situaciones de puente. Claro, efectivamente. Y luego hay un detalle también importante en relación con el tema de los docentes, que os lo pregunto también a continuación, ¿no? Pero es el gran caballo de batalla. Claro, el personal sanitario necesita parar un poco porque está sobresaturado. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo habilitaría un servicio a nivel ahora mismo de atención médica y en primaria, reforzando obviamente con personal, como también reclamáis los sindicatos. Ahora mismo yo trabajaría de lunes a domingo. Sí, en plena pandemia, pero repito, con personal, por ejemplo, para fines de semana. Claro, lo que no puedes es el mismo personal trabajar continuamente. Ese es el problema. Y lo aplico al ámbito, por ejemplo, también de los docentes, José. Claro, aquí al final hay que verlo con una visión general. Lo más importante es que la administración pública, en este caso la Generalitat Valenciana y luego por extensión cada una de las consellerías que tengan competencias, lo que tenían que haber hecho y no se ha hecho en la medida de lo que toca es ampliar y hacer un plan de choque real de contratación de personal cualificado y que realmente no solamente fuera ese anuncio. Yo me remito a educación. Se han contratado a más de 4.000 y pico de docentes para este curso escolar, pero ya empezamos con una información que no se ajusta a toda la realidad. Claro que se han contratado a esos docentes, pero ahí no diferencian entre lo público y lo privado concertado. Por lo tanto, no todo va, en el caso que nosotros desde CESIF estamos trabajando, a lo público. No todos esos 4.000 y pico de profesores van a lo público. Y luego, ¿son suficientes? Eso es lo importante, porque si realmente lo que nosotros dijimos como sindicato fue que había que contratar a muchas más personas, muchos más docentes, y no se ha hecho, pues evidentemente sí que se ha contratado, pero no en la medida de lo necesario. Luego seguimos teniendo grupos de alumnado que va días alternos a clase, con lo cual generamos un problema en su formación, porque evidentemente la atención directa de ese docente que podía estar en unas instalaciones, como nosotros dijimos, trabajando con las entidades más cercanas, como podían haber sido los ayuntamientos, para que todos los grupos tuvieran espacios seguros para poder impartir clase todos los días, pues evidentemente supone una apuesta por contratar más docentes. Y luego yo creo que la visión general
que tenemos que ver aquí es que la Administración, en nuestro caso la Consellería de Educación, ha perdido una gran oportunidad. Todos recordamos las imágenes y la mala situación en la que en verano, por ejemplo, algunos centros en cursos anteriores pasaban calor los alumnos y no se podía impartir clase. Todos... Sí, ha sido un problema también. Por eso decía antes, histórico. Efectivamente. No es un problema de ahora. Entonces, nosotros lo que planteábamos aquí y se le dijo a la Consellería es: oiga, tiene usted un programa Edifican que en nuestra opinión es muy mejorable, porque al final usted lo que me tiene que decir es, con todos los parabienes que tenga este plan que usted ha diseñado, dígame cuál es el plan de ejecución. Y al final resulta que el porcentaje de ejecución es bajo y que al final los alumnos y los docentes seguimos sufriendo esos retrasos, que casualmente nunca es culpa de la Consellería de Educación, pero bueno, es cuestión de arreglarlo. Entonces, ¿Y quién tiene las competencias? Claro, vale. Nosotros ya les avisamos que si al final cargábamos muchísimo más trabajo sin proveer de personal a las entidades locales, pues evidentemente se podrían producir retrasos. No se nos tuvo en cuenta y automáticamente ha pasado, pues evidentemente lo que se avisó, porque es razonable. Si una persona tiene que hacer 8 trabajos y de momento le caen 14 expedientes, pues evidentemente va más sobrecargada y hay cosas a las cuales no se llega. Amparo. El Edifican, la verdad es que es curioso, porque era un proyecto que nace en el año 2016 aproximadamente, que tenía un orden de ejecución que ellos plantean que a principios de 2019 ya estaría todo finalizado, todas sus fases, y la realidad es que nada más iniciarse en el 2016 nace caduco, porque prácticamente al año vuelven a ampliar el plazo, pero es que además no lo han cumplido. Y ahí, como decías, al final cargas a la administración local de trabajo y de coste económico, porque claro, la táctica que está utilizando en estos momentos la Generalitat es yo te lo encargo, tú lo haces, tú lo pagas y yo no te lo pago. Ya. Claro, si a las administraciones locales les cargamos el Edifican, pero también, por ejemplo, en el caso de Torrent, le estás también desahogando, porque al final es desahogarte tú mismo, incluso la construcción a nivel de justicia, de su Palacio de Justicia por la propia administración, dices, primero hazme tú el proyecto, págatelo tú y ahora te lo voy a pagar yo. Al final tú cargas a una administración económicamente y de trabajo, pero la realidad al final es que el Edifican prácticamente en la mayoría de los centros posiblemente hayan ejecutado un 15-20% de lo que era la obra que se tenía que hacer. Y me imagino que ahora en esta legislatura luego al final nos dirán, hombre, es que no ha podido ser, veas tú la situación económica, tal. Ya, pero es que esto era un proyecto que nace de la Consellería de Educación en la legislatura pasada con una ilusión de pensar que lo iban a hacer en esa legislatura y que ni cumplieron en esa legislatura ni lo van a cumplir en Ayer esta. Nos lo comentaba tú. Y las deficiencias, se están viendo claras, porque esas actuaciones que debería haber hecho la propia Consellería no se han hecho en los centros educativos. Y claro, ahora, pues bueno, al final lo que se está demandando a nivel de personal, de docente, la Consellería tendría que hacer frente, a nivel de esos purificadores o humidificadores en el sentido de filtros para las aulas están costando en llegar, a nivel de algo muy importante que se vio muy patente, sobre todo cuando estábamos en el estado de alarma y sobre todo cuando estábamos en confinamiento, a nivel de la brecha digital de muchas familias y muchos alumnos y muchos docentes a la hora de poder impartir sus clases, y todas esas respuestas no se están dando. Se le acumula el trabajo al conseller Marzá, pero no se le acumulan las soluciones para dar. Que lo que iba a comentar también es que en esa línea, ayer tu compañero de partido y alcalde de Alfafar, Juan Ramón Achuara, nos decía precisamente, bueno, y también Bartolomé Fuentes, primer teniente de alcalde de Quart de Poblet, la presión enorme que estáis soportando los municipios, claro, para poder mantener a flote centros sanitarios, centros educativos, con la falta de recursos que hay. Es decir, esto es un tema también que a nivel del municipalismo es también para trabajarlo. Permitidme 2 segundos que nos vamos a hablar de turismo, a conocer los últimos detalles, últimos datos con el presidente de la Confederación también de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana, con Luis Martí. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué hay? Muy bien, aquí estamos. Estás al pie del cañón. Estás al pie del cañón. Oye, hemos tenido, como luego, aparte si no nos has podido seguir en directo, luego vas a poder escuchar este podcast, como por supuesto todos nuestros oyentes, a través de intereconomiavalencia.com. Te recomiendo luego que escuches la entrevista que hemos mantenido con Blanca Marín,
como sabes, nueva directora del aeropuerto de Castellón, de Aerocas. Sí. Aprovecha para hacerte la primera pregunta. ¿Cómo ves tú esto a nivel turístico? ¿Sigue siendo una oportunidad el aeropuerto de Castellón? Porque las perspectivas, luego hablamos del ámbito de logística, de mantenimiento de aviones, que duda cabe se ha convertido en un foco de negocio también para muchas instalaciones aeroportuarias, pero a nivel turístico estamos en el embrión de poder seguir sacándole rendimiento a una infraestructura que tenemos ahí. Sin ninguna duda, yo creo que es una oportunidad la que se ha abierto ahora con el aeropuerto de Castellón. Es una oportunidad, es una línea de negocio que hay que explorar y que hay que explotar al máximo, porque eso es lo que permitirá también la propia supervivencia de la infraestructura. Habrá un momento determinado, la pandemia se terminará y, por tanto, el desarrollo del aeropuerto de Castellón puede ser un desarrollo, desde luego puede tener mucho más desarrollo del que ha tenido hasta el momento. Hay que darle tiempo al tiempo, porque eso, una infraestructura aeroportuaria de esa magnitud, hay que darle tiempo para que se desarrolle, pero todo aquello que signifique incrementar facturación y, por tanto, reducir los costes que tendría un aeropuerto cerrado, lo hace más viable cada día. Bueno, Luis, llegamos a la parte de final de año, a la temida parte de este final, de este histórico convulso 2020. Con todo lo que ello conlleva, con todo el sector turístico en cuarentena literalmente, con algunos que desgraciadamente, aparte de las personas que fallecen, muchas empresas también están en la UCI. En fin, con un panorama con millones de ERTEs encima de la mesa. Y con todo esto, pues, ¿cuál es el planteamiento? Es decir, tenemos reapertura del ocio, un pequeño baloncito de oxígeno, pero claro, no va a solventar. Es que Amparo lo decía muy bien antes, que es que esto va a seguir con nosotros mucho tiempo. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos? ¿Qué sensaciones hay en el sector en estos días? Pues la verdad es que seguimos, ¿no? Porque no hemos dejado de estarlo nunca, ¿no? Quitando ese espejismo que tuvimos ahí al finales de julio, a principios de agosto, que parecía que la cosa mejoraba y que se animaba todo. Llevamos preocupados ya mucho tiempo. Prácticamente casi todos los negocios turísticos, los hoteles, los restaurantes, los bares, etcétera, los que están trabajando están a pérdidas, hay otros que están directamente cerrados, todo el mundo viendo cada estructura empresarial es un mundo y, por tanto, cada uno está analizando qué posibilidades tiene para ser viable. Pero nos preocupa mucho este invierno, quedan unos meses muy duros. Es verdad que la irrupción de la vacuna hace que la salida del túnel la veas más cercana, pero es una travesía del desierto muy larga en la que a lo mejor todo el mundo no puede atravesar, y eso es lo que nos preocupa mucho. Y afrontamos esta situación porque prácticamente estamos en encefalograma plano desde el punto de vista turístico. Bueno, hay varias cuestiones, el bono VIH, planes de ayudas por aquí y por allá. La primera pregunta obligatoria es ¿qué porcentaje de empresas crees tú que van a aguantar? ¿Qué se va a quedar por el camino? Esa rumorología sobre posibles llegadas de fondos de inversión a comprar hoteles también españoles y en el ámbito también que nos ocupa en el caso valenciano. Es decir, claro, esto es un periodo de incertidumbre, de datos que estés manejando y que nos puedas adelantar. A ver, nosotros va todo a estar en función del paquete de ayudas. Hoy habían anunciado, pero es cierto que lo han anunciado ya en dos ocasiones diferentes y no se ha producido, un plan de ayudas al sector turístico. Hoy es otro tercer round en el que parece que el Consejo de Ministros o la ministra iba a anunciar un plan de ayudas. Habrá que ver el contenido de ese plan de ayudas y si ese plan de ayudas puede mitigar de alguna manera la situación empresarial. En riesgo, desde luego, como te decía, en pérdidas está prácticamente la totalidad del sector. En riesgo de un cierre definitivo, no un cierre coyuntural, sino un cierre estructural, pueden estar en torno a un 30% de empresas turísticas. Bien es cierto que dentro de ese 30%, la mayor parte de empresas turísticas son pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente más vinculadas al sector de hostelería que al del alojamiento en sí. Pero fíjate, tenemos un dato muy relevante, que no es un dato ya turístico. El propio Banco de España dice que esta pandemia se va a llevar por delante el 10% del tejido empresarial. Ya. En general, claro. Sí, en general, pues imagínate. Y el tema de los hoteles, por ejemplo, ¿van a aguantar las cadenas valencianas? Por ejemplo, en el ámbito de la Costa Blanca, claro, digamos que han llegado bastante bien de tesorería, porque han tenido años muy buenos y además son propietarios de esos edificios. Pero claro, esto depende, Luis, de muchos factores, porque hay empresas que son gestoras
por tanto actúan como cadenas como tal y gestoras de esos inmuebles. Otras son propietarias. ¿Cómo se está moviendo todo este mercado? ¿O van a aguantar la mayoría y no van a tener que cambiar de aires, o no van a tener que cambiar de bolsillo porque hay fondos de inversión que realmente van a poder pescar ahí, que es una de las grandes incógnitas? Bueno, yo creo que, comenzando por la última parte, fondos de inversión que están intentando pescar, ya los hay. ¿Que van a conseguir pescar algo? Pues probablemente consigan pescar algo. Realmente una estructura empresarial o una de estas cadenas a las que tú te refieres de tamaño medio, ¿no? Estas cadenas que tienen su sede social, por decirlo de alguna manera, en la Comunidad Valenciana, no hay muchas con envergadura, y cada una de ellas tiene una circunstancia, una estructura empresarial completamente diferente. Hay quien tiene mucho en propiedad y por tanto pues estos tienen más capacidad para aguantar, hay quien tiene mucho en alquiler, hay quien tiene mucho en gestión, hay que incluso quien tiene mucho en gestión o en alquiler pero ha podido renegociarlo correctamente, hay quien la ha pillado, como tú bien dices, con las pilas muy cargadas de tesorería, hay quien no. Entonces, es que no se puede establecer, digamos, una regla general, porque la casuística es variadísima. Vale, la última pregunta, rápidamente. A ver, ¿estáis trabajando con el horizonte del próximo verano? Sí, prácticamente. Sí, porque yo la primavera, la Semana Santa, fallas, etcétera, lo veo muy difícil. Fijaros que el estado de alarma, que es algo que a veces lo olvidamos, está establecido. Vivimos en un estado de alarma y está establecido hasta el 9 de mayo. Ya nos hemos acostumbrado a vivir, ahí, sí. Es algo que, pero existe y por tanto, estamos trabajando, la Consellería está trabajando, estamos trabajando con ellos en el tema de los corredores seguros. A lo mejor se podría intentar ya con un corredor seguro trabajar algo para Semana Santa, pero antes de Semana Santa. Las PCRs, los test de antígenos, todo esto puede ser la solución para el sector. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Canarias. Las PCRs difícilmente, porque son costosísimas. Claro, y los test de antígenos, que son más rápidos. Los test de antígenos sí sería una solución. Yo creo que ahí habría que aceptar las recomendaciones de la Unión Europea, que sí aceptan los test de antígenos. Vale, ¿y eso permitiría recuperar algo el sector, Luis? Sí, eso permitiría sobre todo el poder empezar la temporada turística no tan tarde, o sea, no empezar, porque empezar la temporada turística, digamos, en junio, julio, al final es cargarte la mitad entera del año. Estaríamos otra vez prácticamente como este verano. Claro, es decir, solo podrías trabajar medio año y en aquellos lugares como, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, que está totalmente desestacionalizada, al final del año 2021, aunque veamos en la salida del túnel, sigues haciendo un ejercicio en el que la mitad ya va a pérdidas. Entonces el 21 va a ser difícil también levantarlo, aunque incluso se trabaje en verano. Pero si no trabajas o trabajas muy poco, en toda la primera mitad del año, al final tú el balance lo haces anual, no lo haces mensual ni de fin de semana. Claro, y esa es la clave, que los test de antígenos permitan poder intentar organizar o preparar un poco la temporada, como tú dices, y no meternos, que puede ser la gran esperanza ahora mismo para el próximo verano, entrar el verano más o menos funcionando de manera normal, claro. Y no entrar a contrapié como este año. Pues nada, muchas gracias y ánimo, ¿qué te vamos a decir? Seguimos en contacto. Es lo que Nada, muchas gracias por preocuparos por el sector, que siempre al quite, y estamos ahí con vosotros. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Gracias. Venga, hasta ahora. Bueno, pues desde el panorama que tenemos en el turismo, mira que tengo ganas de que nos den y que nos cuenten noticias buenas. Creo que va a ser tendremos que esperar un poco. La verdad es que estamos en esta crisis sanitaria que empezamos con ese 2020, que ya parece ser que existía en el 19, y por ende está llegando una crisis económica y esperemos que no sea una crisis social y política. Ayer comentaba yo con Juan Ramón Achuara que tuvimos la oportunidad de hablar con él en Fitur, en este mismo año. Y desde entonces, tú fíjate todo lo que ha pasado. Y por aquel entonces, el virus estaba ya muy presente en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, particularmente. Es decir, pues ahí ya podría haber habido una tragedia, porque ya me dirás tú, con presencia, un certamen de, yo no recuerdo el número de visitantes, con presencia de casi 200 países. Bueno, una barbaridad. Bueno, para encargar la parte final que nos queda, venga, a ver, el tema educativo. Entonces, José, recapitulando datos, como nos gusta decir a los periodistas, hemos llegado hasta diciembre. ¿Con qué asignaturas pendientes por resolver y cómo planteamos ya la segunda parte del curso? Venga, a ver si conseguimos acabarlo para 2021. Bueno, de alguna manera. Hablo a nivel presencial, claro, porque el tema online os lo volveré a preguntar.
Tema pendiente que tiene la Consellería, que nosotros desde CESIF estamos insistiendo. Tiene que hacer todas las mejoras posibles, tendría que estar todo enmarcado en un plan estratégico de mejora de condiciones de trabajo, tanto de docentes como de estudio del alumnado. Los centros necesitan muchísima más inversión. Los EPIs deben de ser algo habitual y sin tener que ser una preocupación de los docentes ni de los equipos directivos, sino que tendría que ser algo que pueda proveer la Consellería de una forma razonable. Y tenemos que verlo como una oportunidad de que es el mejor momento, aunque ya llega tarde la Consellería y le estamos avisando desde finales del curso pasado, de esa gran inversión, de ese gran plan estratégico. Y no quisiera dejar la oportunidad de hacer una mención a la nueva ley, porque durante esta última semana hemos tenido varias reuniones, hemos testado esa inquietud de muchos docentes en la pública. La ley CELA. O LOMLOE, ¿no? LOMLOE, no me gusta ponerle apellido porque si no al final esto. Pero esa frase que a veces la escuchamos y parece como que es una frase ya muy manida, pero por desgracia suele ser así. Los políticos no pueden venir a generar problemas o a sacar más problemas de los que podamos tener. Lo digo porque yo desde este programa sí que quiero mandar un fuerte abrazo, apoyo desde el sindicato CESIF a todos los docentes de la pública y en especial esta semana pasada que hemos tenido varias reuniones con todos los profesores de formación profesional. Decía el compañero de turismo y alojamiento el hecho del 10% que va a caer según las previsiones del Banco de España. Del tejido empresarial en total, no solo del turístico. Efectivamente. Y para que los oyentes lo puedan entender, nosotros en la escuela pública y en la formación profesional, los profesionales que sacamos son para que trabajen en ese tejido. Y el 10% si va a desaparecer, van a ser alumnos y alumnas nuestras que no van a tener un puesto donde hacer las prácticas o donde poder desarrollar su vida laboral. El 30% ha dicho Luis Martí, lo vamos a recordar en el ámbito turístico, que son los baremos con los que va barajándose en el sector. En comercio se pueden llegar a picos hasta el 50%. Y España, yo no me voy a cansar de repetirlo, y aquí tenemos que hablar lógicamente en concepto de país. Una de dos: o enfocamos y canalizamos el mercado laboral y hay una interrelación directa con los centros educativos y con la base, o seguiremos como vamos, que una persona licenciada en X materia acaba por otros derroteros. Si yo digo siempre que en Alemania la mayor empresa de Alemania es la Oficina de Empleo. Repito, de Alemania, que no estamos hablando de cualquier país. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque se trabaja mucho en canalizar la formación orientada hacia el ámbito empresarial. Hemos hablado con Blanca Marina al inicio del programa de la oportunidad del aeropuerto de Castellón como un posible clúster industrial. O hablamos también, por ejemplo, de Sagunto o de Puerto de Sagunto. Esa es la gran oportunidad. Pero todos esos que nos estamos formando ahora tienen que acabar derivándose por ahí. No podemos permitirnos tener también esa evaporación de talento. Y piensa también una cosa que todo va interrelacionado. Y hay que pensar también una cosa importante. La nueva ley, por la que estábamos comentando anteriormente, ha puesto en jaque la formación profesional en el sistema público. Y esto viene a raíz de una conversación que hemos tenido con varios profesores, pero una docente me decía: José, ¿me puedes decir en qué titulación a nivel de universidad explican cómo hacer el tinte del pelo? Y es que era una profesora de peluquería que está dando clases de peluquería y con la redacción abierta de la nueva ley no sabemos si le van a exigir una titulación universitaria. Y me decía: José, es que me gustaría saber que me informe el político que ha redactado esto, qué carrera universitaria tenemos que estudiar para poder peinar. Los periodistas y los que ejercemos el trabajo en comunicación, nuestros epígrafes en Hacienda, dicho esto por delante con cariño y con respeto y también por apoyo, pertenecemos a la categoría de artistas, artesanos, etcétera. A ver qué tiene que ver esto con periodismo y con la comunicación. Estos son epígrafes de la agencia tributaria. Y repito, un fuerte ánimo que también lo necesita el sector cultural. Amparo. Nosotros, yo quería trasladar, ya que estamos en un periodo casi prenavideño. Sí, qué bonita. ¿De dónde es? Recuérdalo. Viveros Mesado en Torrent. Viveros Mesado en Torrent. Pues desde aquí un fuerte abrazo. Un trocito de Torrent aquí en la mesa de Radio Intereconomía. ¿Y aquí se va a quedar? Pues hay que cuidarla. Ahora hay que cuidarla. Durante toda la Navidad.
Yo me gustaría, ya que pedimos, pues una petición doble. Una por parte a la Consellería nuestra de Educación, que cumpla y que se preocupe y se ocupe tanto de los docentes como de los padres de garantizar esa educación a los docentes en los medios que se necesitan y en la sanidad, por supuesto, también a la Consellería de Sanidad, pero también un llamamiento a la ministra de Educación que retire, yo sé que no lo va a hacer, la ley que quieren aprobar, que además ya nos están diciendo que quieren aprobarla antes de que finalice el año. Es una ley que en todo lo que estamos hablando, es decir, de todas las incertidumbres y preocupaciones que tenemos a nivel educativo en la comunidad, se viene a sumar una ley que no era necesaria en el momento, ni era la ocasión, ni además ni siquiera ha sido consultada, debatida, ni existirá un comité, porque no existe ningún comité de expertos. Pero además el ataque que se hace a la libertad y a la confrontación entre la pública y la concertada, que no era necesario, porque además el ataque se hace tanto a la pública como a la concertada, como decía José, tanto en la provisión muchas veces de las titulaciones que tienen que surgir, pero también al que se le va a exigir al propio docente, ¿no? Y no era necesario, es que no es necesario en este momento generar la división y la duda tan grande que se está creando. Y además, en un apunte de futuro, estamos hablando de nuestros alumnos, que serán los profesionales del futuro. Y esos profesionales del futuro deberían de tener todas las competencias necesarias para poder realizar su trabajo profesional en el ámbito que sea, bien si has estudiado una carrera, bien si no has estudiado una carrera y lo has hecho a través de un ciclo, para que al final todos estemos bien atendidos. Y lo digo todos porque a lo mejor me incluyo en esa parte del sector que vamos a tener que hacer uso de esos alumnos de hoy, pero profesionales del futuro. Y esta ley no garantiza que al final ellos tengan todas esas competencias necesarias. Sobre todo, estamos poniendo en venta nuestro futuro, pero estamos vendiendo ya nuestro propio presente. Y eso creo que como sociedad y como nación, al final, en esa parte que tenemos también de esa lengua oficial que se va a mermar también, que es el castellano, pues vamos a salir todos perdiendo. Es que estamos, claro, ahí con los dimes y diretes ahora hemos visto también, Joan Baldoví, por ejemplo, también con el tema de la potenciación también de las lenguas cooficiales, etcétera, el detrimento del castellano. A ver, es que me parece de verdad marear mucho, hablando en plata, la perdiz y marear a los chavales, que es lo peor de todo este tema, con el añadido de también cómo que pasar o tener una titulación con un suspenso 2, 3, es decir, hablando en plata un poco, pasar de curso un poco de cualquier manera. Luego también el tema, la obsesión de la concertada. Es que yo no entiendo el tema de la concertada. Es decir, ¿por qué no puede funcionar? ¿Es un problema? ¿Ha supuesto un problema hasta ahora la concertada o no? Os lo pregunto a los dos. Que yo sepa, ¿no? No, todo lo contrario, complementa. Bueno, yo en este sentido, CESIF está apostando y apuesta únicamente por la pública, en el sentido que es nuestro ámbito de trabajo. ¿Eso quiere decir algo respecto a la concertada? Nosotros lo que queremos es una pública lo más fuerte posible y queremos una pública con todos los recursos necesarios. Si a partir de ahí hay otras opciones y en el mercado los alumnos, los padres, etcétera, la eligen, será un problema de la educación pública que necesitamos subir el nivel, y por eso nosotros pedimos recursos para la pública. A mí no me gusta ser el mejor porque soy el único, pero tampoco quiero ser la pública con pocos recursos para que la concertada sea mejor. Por tanto, yo creo que al final nosotros tenemos que apostar por la educación que nos iguala a todos en las mismas oportunidades, y después, evidentemente, cada uno en su casa, los padres, los alumnos, alumnas, etcétera, que decidan lo mejor. Pero creo que una buena educación pública en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional en España, creo que es la mejor garantía de tener un país con proyección de futuro. Muy bien, muy políticamente correcto, José. Pero dicho esto, la concertada también es complementaria. La concertada primera es complementaria y está financiada con fondos públicos, con lo cual al final tiene ese aspecto de también cubrir la necesidad total de la sociedad y además garantizar la libre elección de los padres a la hora de educar. Es uno de los grandes caballos de batalla de la ley. Posiblemente, yo creo que lo que hay que hacer la reflexión es que a nivel de nuestras administraciones, y en este caso de la Administración Central y de la Administración Autonómica, necesitan un tirón de orejas, porque su educación pública no está garantizando lo que realmente está exigiendo en muchos aspectos en general en esta ley. Y debería hacerse su reflexión, no tanto implantar una ley que no era necesaria en estos momentos, sí cumplir sus obligaciones y trasladar a la educación pública y a las personas, a docentes y alumnos y padres que deciden libremente,
y digo libremente porque esta palabra casi va a ser a extinguir dentro de la parte de elección de los padres, el que al final se garantice esa educación. Pero no es el enfrentamiento entre una pública y una concertada, porque al final, cuando yo dentro de unos años, y vaya un profesional, el que sea, desde un peluquero o peluquera o hasta un médico, un docente, un abogado, no le preguntaré si usted ha ido a un centro público, privado o concertado. Simplemente quiero que me sea el mejor profesional que me atienda. Y para eso hay que garantizar con esa calidad y con ese sentido de la responsabilidad que ellos tengan todo a su alcance para que sean nuestros mejores profesionales en España y fuera de España. Claro, e insisto, no nos podemos permitir la fuga de talentos, don José. Me gusta mucho, me quedo con ese tema relacionado con ese vínculo directo entre la educación, particularmente y especialmente la formación profesional, en el ámbito que tú comentabas y también en el ámbito empresarial. Sin una cosa no tenemos la otra. Gracias a los dos. A ti. A cuidarse.